Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en una clase más de historia del Perú y en esta ocasión vamos a tocar el tema del oncenio de Leguía, los aspectos económicos, sociales y el fin del periodo. ¿Sí? Cuando hablamos de un oncenio estamos hablando de gobiernos que duraron de 11 años. Entonces, de por sí, fue un gobierno fuera de lo común. Tenemos en cuenta que por nuestra constitución tenemos la idea de que un gobierno democrático debe durar hasta 5 años, ¿no? Pero han ocurrido pues episodios en esta época que permitían que el gobierno se extendía a través del voto, ¿no? La elección automática y otros acontecimientos también que hicieron posible este detalle. En el aspecto económico, durante este periodo se produjo la penetración capitalista norteamericana. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos ya estaba siendo presente en forma de empréstitos, que son una forma de dinero al Estado para algunas situaciones propias o necesarias, ¿no? Que crearon en el país una bonanza pasajera, pero que al final dieron un resultado de crisis económica en la nación y dejaron una cuantiosa deuda externa. Es que eso es lo que pasa en todos nosotros, los peruanos, ¿no? A veces necesitamos dinero, um, necesito un préstamo, ya saco tanto y por ahí tengo el dinero en ese momento y a veces tengo de más y comienzo a gastar, pero después no se saca la cuenta y viene el tema de las deudas, ¿no? Esta deuda se elevó, miren, hasta el año 1919 a 25 millones de soles, ¿no? Que fue en un inicio y luego pasó a estar a 221 millones después de 10 años. Con estos pequeños préstamos por parte de la producción americana de empresas particulares, Leguía modernizó la salud, la educación, la tecnología agrícola y otras actividades públicas que en parte estuvo muy bien, pero a la larga generó una deuda mayor. Creó el Banco Central de Reserva del Perú como única entidad autorizada de emitir billetes respaldados del oro físico, fondos en dólares y libras esterlinas, así como regulador del sistema crediticio, ¿no? En parte fue correcto porque todos los bancos se manejaban con auspicio propio y no había una especie de defensa al consumidor en caso de bancarrota de un banco. Entonces, al tener un banco central de reserva, pues va a ser el principal ente de elaborar todo ese mecanismo de defensa y también es la única entidad que se encarga de crear los billetes. Hasta ese entonces en el Perú se trabajaba con monedas propias como el soles, se hablaba de oro físico, de dólares que llegaban y sobre todo las monedas más caras hasta el momento las libras esterlinas, ¿no? Pero bueno, hoy en día hablar de libras esterlinas en el Perú es muy escaso. Contrató los servicios de la Fundación Rockefeller con el objetivo de erradicar la fiebre amarilla. Una fundación Rockefeller pues es una especie de ONG, como hoy en día conocemos, ¿no? Encargadas, digamos que tenían la mayor industria farmacéutica del momento, ¿no? Realizó medidas de saneamiento ambiental a realizar caminos, desagües, pavimentación de calles, sistemas de eliminación de basura, agua potable, refacción de puertos y fueron materializadas por la Fundación Company, ¿no? La empresa Rockefeller fue la que va a proponer todo y la que va a aplicar, digamos, el servicio es la Fundación Company. Luego se va a fundar la empresa Peruvian Corporation y los ferrocarriles. ¿Qué quiere decir? Que acuérdense que, bueno, nosotros no hemos tenido la oportunidad de ver un tren que servía de transporte público. Por ahí habremos observado un tren que transporta minerales de La Oroya hacia el Callao y viceversa. Ese tren que pasa por la Universitaria que va hacia el Callao, pero no hemos tenido la oportunidad de ver los trenes que iban por las principales avenidas que hoy en día conocemos. Por ejemplo, había un tren que pasaba del centro de Lima por la avenida Argentina y llegaba hasta el Callao. Eso ya no hemos tenido oportunidad nosotros de conocerlo, pero bueno, por crónicas de historia podríamos decir que sí. Las principales vías de Lima, antiguas sobre todo, estaban condicionadas con sistemas ferroviarios. Esta empresa pues viene gracias al contrato de Grace, ¿no?
pues un impulso de Cáceres, el Perú entregó a sus acreedores ingleses los ferrocarriles nacionales para su explotación por un plazo de 66 años. De alguna u otra forma, el Perú pudo haber construido los caminos y tener los trenes, pero al concesionarlo a una empresa extranjera se liberó de ciertas cosas como de mantenimiento, de mejoramiento y todo, pero la empresa extranjera, el contrato de Grace, hizo que pues esta empresa tenga 66 años de dominio y en el cual también tenía libertad de precios, costos y de servicio, ¿no? En el transcurso de este contrato surgieron posteriores desacuerdos, el gobierno dejó de pagar varias anualidades, así que en el año 1907 se firmó un nuevo convenio, alargándose el plazo de explotación hasta el año 1973. En el año 1928, la ley 6821 se firmó con la Peruvian Corporation un nuevo contrato de permuta por el cual esta empresa inglesa cedía al gobierno peruano un saldo que aún le restaba por extraer de los 3 millones de toneladas de guano que le concedieron, las 8,5 anualidades de 80.000 libras cada una que el gobierno le debía. En compensación, el gobierno peruano cedía a la empresa inglesa la propiedad perpetua e irrevocable de los ferrocarriles, 50% de las utilidades y las ganancias de la empresa, la navegación de perpetuidad del lago Titicaca durante el último gobierno de las Fuerzas Armadas. Imagínense, esta empresa que empezó a utilizar nuestros propios recursos con tal de invertir, pasó a ser la dueña y administradora de la misma, e inclusive fue la que le puso sus propias condiciones al Estado peruano y lamentablemente el Estado peruano cedió. A veces las clases de historia es un poco de clases de hacer hígado, ¿no? Pero es la realidad. Entonces, no nos va a extrañar mucho de recordar casos como Odebrecht o estas obras mal hechas, sobregiradas, porque esto no es nuevo para nosotros. Para lo que conocemos un poquito la historia, es un poquito de lo demás, un poquito más de lo común, ¿no? Otro elemento también que deberíamos ver es la brea y Pariñas, el laudo de París, ¿no? Estas son las dos partes litigantes, estuvieron representadas por el ministro Alberto Salomón y el inglés Granduf. Esta es una firma por convenio, que dicho convenio fue elevado al tribunal arbitral porque habían problemas, ¿no? Los dos querían tomar una zona específica y no se llegó a un acuerdo. Que bueno, pues este tribunal arbitral que reunió en París lo aprobó como laudo que obligaba a las dos partes. El tribunal no falló sobre la cuestión, sino solo lo aprobó de acuerdo celebrado a las partes litigantes. Este laudo se dispuso. Cuando refiere a un laudo quiere decir que, digamos, al veredicto, ¿no? Que la propiedad denominada Brea y Pariñas comprendía 41.614 pertenencias de 40.000 metros cuadrados cada uno. Imagínense. Estamos hablando de 41.614 unidades y cada uno equivalía a 40.000 metros cuadrados. Imagínense todas esas tierras que se le había dado por un contrato. Se reconoce a los yacimientos como una propiedad y no como una concesión. Algo doloroso para nosotros, chicos. Imagínense que el Estado solamente las empresas privadas debe concesionar, es como una especie de un alquiler de explotación de sus tierras por un periodo bajo estas condiciones. En ninguna parte del mundo, solamente en el Perú pasa, que la empresa propone, ¿no? sus medidas y si quieres acepta, si no me voy. Y el Perú acepta tontamente. Cuando no es así, cuando alguien quiere explotar en nuestra tierra, el Perú, el Estado es el que tiene que poner las condiciones. Mire, ¿saben qué? Ya todo lo que exploten, el 50% va para el Estado, esto para el recurso, esto para la empresa, esto para el pueblo, esto para la gente. No, acá se dejan mandar. Se reconoce que los yacimientos son una propiedad y no como una concesión. Fija un régimen tributario especial por 50 años a favor de la compañía. Encima tenían que recibir tributos, o sea, se les iba a eliminar los impuestos. Fija escalas reducidas de impuestos en pertenencias inexploradas y pago de impuestos que no podrá ser aumentado durante 20 años. O sea, la compañía exige al Estado, oye, mira, yo te estoy ganando este contrato y encima tú no me puedes poner impuestos a cada rato ni impuestos demasiado caros. ¿Sí? Entonces, todo ese detalle está bastante interesado, ¿no?
La empresa se compromete a un pago de 1 millón de soles por todas las contribuciones adeudadas con el Estado. Bueno, con todo lo que está sacando, 1 millón de soles no era nada. En conclusión, el Perú renunciaba durante 50 años a percibir el producto del impuesto que según ley deben pagar las compañías que se dedicaban a la explotación de petróleo y se obliga a no aumentar el impuesto a la exportación durante 20 años. Imagínense, o sea, hasta qué punto nos agarran de tolitos, ¿no? De tontitos, ¿no? Que el Perú, por leyes y por firmas de gente que no tiene escrúpulos, que por el que en un tiempo tiene la autoridad de firmar, ya nos malogró la opción, ¿no? De poder haber hecho algo mejor, haber sacado más provecho. Más bien salimos perdiendo. Algo sucedió, ¿no? En la época de Fujimori, donde lo acusa que Fujimori hizo un trato interno, ¿no? Como presidente con la empresa telefónica. En ese entonces era Telefonía Española, que firmó un contrato de 20 años que en el Perú solamente Telefónica podía trabajar, creando un monopolio. Y eso permitió que los españoles de Telefónica aprovecharan ese servicio y que pongan los precios que quisieran. Durante 20 años el Perú pagó el derecho a llamadas telefónicas más caras, chicos, más caras de la historia a nivel de Latinoamérica. Una vez vencido ese contrato, pues se aperturó al libre comercio y llegaron a entrar nuevas empresas de telefonía. A nivel comercial existe esto, pues chicos, cuando hay más competencia, quien sale favorecido va a ser el consumidor porque va a tener dónde elegir. Y mientras el consumidor va a elegir en 2, 3, 4 empresas, las empresas van a mejorar sus servicios, van a mejorar sus ofertas, inclusive a menorar sus costos para que el público acepte su servicio. Pero imagínate que estén, digamos, obligados ¿quieres tener teléfono? Solamente con Telefónica. Imagínense, eso es lo que sucedió en nuestro país en la década del 90 hasta hacia adelante. Imagínense. Es lo mismo con el tema, qué sé yo, actualmente del Metropolitano. Es una empresa colombiana que solamente ellos pueden operar, que inclusive contratan otras empresas peruanas, las subarrendan. Y bueno, es un contrato por 30 años. O sea, imagínense todas estas situaciones, dirán, no, profe, pero así es. No es así. Se está viendo un negocio por lo bajo, porque el que firma y favorece a estas empresas no piensa en su país ni en sus ciudadanos, sino en sus propios intereses, porque de hecho que hay algo de por medio. Lo mismo sucedió que tenemos alcaldes, exalcaldes, expresidentes acusados de corrupción por estos detalles que ocurrieron, miren chicos, años atrás. Es lo mismo de siempre. En el aspecto social, vamos a ver que hubo un reconocimiento legal a las comunidades indígenas y establecimiento del Día del Indio. Se conmemoró y se creó ese día, creó un patronato de la raza indígena, entonces se dio un rescate, ¿no? Porque era maltratado, olvidado, humillado, aunque hasta ahora todavía sigue siéndose, pero de alguna otra forma legalmente ya se instauró. Luego creó el Comité Pro Derecho Indígena, miren, todo a favor de los derechos del sistema agrícola y las escuelas técnicas rurales también, ¿no? Ley de la vagancia, no quiere decir que era una ley para los vagos, ¿no? Sino todo individuo carente de bienes y rentas, oficio o profesión, esta ley señaló como penas de expulsión y el trabajo en obras públicas, ¿no? Imagínense, a todas las personas que no querían hacer nada eran obligados a hacer trabajos públicos, cosas que hoy en día no existen y deberían ser, ¿no? Imagínense, pucha, toda la ciudadanía estaría cubierta de sus necesidades porque hay un montón de gente que no le gusta trabajar. Para las clases medias urbanas, los empleados y obreros, se logró un aumento de sueldo con sesiones de tiempo para almorzar. Antes no existía, chicos, tú trabajabas de 6 a 6, de sol a sol, y almorzabas o desayunabas. No existía ni el desayuno, imagínate, con eso te decía todo, a la hora que acababas. Pero entonces comenzó a cambiar, a mejorar. Si ahorita hablamos de las medidas que una persona trabaja 8 horas diarias por 5 días a la semana y es mucho, antes pues no te hubiese gustado vivir, definitivamente. Construyó diversas carreteras departamentales con el proyecto denominado en la ley la construcción vial. También en esa época se van a crear nuevos partidos políticos de masas, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista del Perú, encabezado por José Carlos Mariátegui, este literato. Quiero que estén atentos con este partido porque va a ser el inicio de un nuevo mundo ideal.
un mundo ideal no en el sentido positivo, sino que la ideología que trae Mariátegui, instaurada por el marxismo alemán, va a llegar y se va a transformar. Y esto es lo que va a generar en el futuro, chicos. Escuchen muy bien los movimientos Sendero Luminoso, MRTA y con ello el terrorismo del Perú. Todo este detalle, todo empieza por ideas políticas. Luego llega el APRA, que todos hemos escuchado, que significa Alianza Popular Revolucionaria Americana, fundada por Aya de la Torre en el Perú. Pero este partido APRA no es netamente peruano, viene de un corte extranjero, viene de una facción mexicana, ¿sí? Y bueno, se asoció de un tema un poco izquierdista, ¿no? Porque en un principio el APRA no era nada caviar como ahora. En un principio los apristas eran muy como los rebeldes, ¿no? Inclusive llegaron a usar armas, a atacar, ¿no? A hacer guerrilla, ¿no? Así empezó y luego poco a poco fue cambiando su pensamiento y se aburguesó tanto como el día de hoy conocemos, ¿no? El APRA en las más altas esferas de nuestro país y nuestro gobierno. Hecho y obras. Esa es una de las frases más importantes de Augusto B. Leguía, ¿no? Más que palabras, vamos a ofrecer cosas. Inauguró las plazas y parques, ¿no? Lo que hoy conocemos como el Parque de la Reserva, la Plaza San Martín, ¿no? En honor a todos los inmigrantes que llegaban a la capital, siempre se llegaban a ese lugar. Plaza Sucre, Plaza 2 de Mayo, el Parque Universitario y el Pasaje del Correo. También se construyó las avenidas Arequipa, antes no existía, ¿no? El Progreso, La Unión, Brasil, Francisco Pizarro y Central. Luego también hubo construcciones arquitectónicas, como por ejemplo se modificó el Palacio de Gobierno, el Hotel Bolívar, ¿no? El Panteón de los Próceres. Panteón, estamos hablando del cementerio, ¿sí? Eh, de los próceres, o sea, de los defensores de la independencia. El Ministerio fomentó la Sociedad de Fundadores de la Independencia, la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, ¿no? Trasladada a La Molina, lo que después vamos a conocer como la Universidad La Agraria, La Molina, Teatro Forero, el actual, el actual Teatro Municipal y el local del Banco de Reserva del Perú. Realizó también obras de irrigación en Cañete, Lambayeque, Chancay y Olmos. Bueno, y aquí sucesivamente pueden observar las diversas actividades y creaciones que se dio en su gobierno. ¿Cómo acabó este oncenio? Pues de la manera menos esperada, pues no, fuera de crisis, demandas, de impuestos elevados, de situaciones de deudas, pues va a llegar a su fin, pues el gobierno por un tema de sublevación, ¿sí? Ya había un tema que recargaba, el presidente de por sí solo no quería salir del poder, entonces en la mañana del 22 de agosto del año 1930 se sublevó la guarnición de Arequipa. Estamos hablando de un ejército particular encabezado por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, que pronunció un discurso donde justificaba y anunciaba su levantamiento, el cual fue redactado por José Luis Bustamante Rivero. Leguía recibe la noticia el 24 de agosto, ¿sí? A 2 días después, reuniéndose por la mañana con su gabinete para organizar un ministerio militar y dimitir el Congreso. ¿Qué quiere decir el Congreso? Para que el Congreso decida apoyar al presidente o no. Se formó una junta de gobierno presidida por el general Manuel de María de Ponce. Leguía se embarca en el Callao en el crucero Grau rumbo a Panamá. El solamente embarcarse demostró a Leguía que no tenía otra salida que renunciar y así fue lo que hizo. Pero su viaje no llegó a su fin, lo que fue obligado a retornar y siendo trasladado a la isla San Lorenzo con una salud muy quebrantada, ya era un hombre mayor, luego ingresó a la penitenciaría y se trasladó a la clínica naval de Bellavista, falleciendo el 6 de febrero del año 1932. Tenía 69 años. Para los que no saben, en la isla San Lorenzo, que está al frente de la Punta Callao, antiguamente existía la cárcel más terrible que teníamos, la cárcel de San Lorenzo, ¿sí? El Frontón. Y es allí donde fue internado el expresidente. Imagínense, en esa época las cosas eran serias, ¿no? Jugabas mal por el Perú, el Perú te juzgaba muy fuerte. Hoy en día se hace eso, no. Y eso les voy a dejar a ustedes para su análisis y su crítica propia. Bien chicos, los dejo hasta ahí, por favor, cumplan las actividades y nos vemos luego.